Radio de la Fe 105.7 presenta A tus pies. Un programa enfocado en la mujer de hoy y su problemática diaria. A tus pies. En esta propuesta anhelamos desafiarte a ser una mujer llena de gracia. Adornarte de ese collar que hizo que una mujer aún muy anciana mantenga su belleza y frescura a pesar de sus años. Encontramos el primer diamante de ese collar, el diamante de la gracia en la presencia de Dios. Pero acompáñanos hoy a descubrir el segundo diamante en la vida de Ana, una mujer de gracia. A tus pies arde mi corazón, a tus pies. Releamos la palabra. En Lucas capítulo 2, versículos 36, dice lo siguiente: Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿Qué te parece si nos centramos en esta frase? Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, para hablarte de gracia en la pureza. La pureza es otro atractivo que da gracia, quita manchas, suaviza líneas, previene culpas, alisa huellas del paso del tiempo. ¿Por qué hablar de pureza en un mundo en que se exalta la vida lujuriosa, los placeres, la importancia de simplemente vivir el hoy y pasar el momento sin importar las consecuencias? Amiga, quiero decirte que el pecado es lo que realmente enferma el corazón, destroza la ilusión y deja secuelas imborrables. Pecar es errar el blanco, es desalinearse del propósito de Dios, porque el Señor puso límites para nuestro camino. ¿A qué nos lleva vivir sin parámetros que nos limiten? Al caos, a la depresión, al error. Él conoce las consecuencias y no quiere verte sufrir. Alejarte de Dios y sus principios solo afearán tu persona y malograrán tu vida. Por todo esto, Dios nos puso límites de pureza, que lejos de ejercer presiones intolerables, te darán seguridad. ¿Qué debes cuidar para mantenerte sana y bella? En primer lugar, debes tener pureza al pensar. En San Mateo capítulo 15, versículos 19, dice la palabra de Dios: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero también en Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, dice el apóstol: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Todo pecado comienza en la mente, se concibe allí, y tiene la propiedad de generar raíces de amargura, reacciones violentas, infracciones al buen honor, deseos impropios, destrucción de hogares, pérdida de paz. Todo mal pensamiento se enciende ante cualquier impacto sensorial que logra penetrar en nuestra mente e imponer un sentimiento negativo. Pero el antídoto que contrasta el germen es el antioxidante de renuévate. Para beberlo, debes seguir una simple rutina. En primer lugar, toma la decisión de renovarte en la palabra. Dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Ella te alumbra la mente y te llevará a enderezar todo lo que está torcido en tu vida. Pero en segundo lugar, toma la decisión de respetar a Cristo. En 2 Corintios 10:5 dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo.
Cristo es la verdad. Cualquier pensamiento negativo y mentiroso desaparece ante su luz verdadera. Pero también para obtener pureza al pensar, deberás tomar la decisión, querida amiga, de reemplazar los pensamientos malos por pensamientos buenos. En Filipenses 4:8 el apóstol Pablo escribió: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No te pegues a lo primero que viene a tu mente. Coteja con la palabra, respeta las reglas del Señor, reemplaza por pensamientos puros y tus líneas de expresión se suavizarán mostrando la verdad de Proverbios 15:13 que dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Pero también para obtener la corona de gracia debemos cultivar la pureza en el hablar. En Efesios 4, versículos 29, Pablo nos aconseja que erradiquemos de nuestras vidas todos aquellos pecados que podemos cometer con nuestro hablar. Y él dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y yo pienso, cuántas amarguras y problemas nos evitaríamos si así fuera, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se refiere Pablo al hablar de palabras corrompidas? ¿Qué tipo de conversaciones caben en esta categoría? He aquí algunas. Un poco más adelante Pablo escribe en esta misma carta: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. En Efesios 5, versículos 3 y 4 podemos encontrar estas palabras que te acabo de leer. En primer lugar, hablamos de palabras desviadas, que tiene que ver con fornicación, inmundicia, avaricia. Son las conversaciones vulgares y obscenas. Nuestros corazones pecaminosos son altamente inflamables. No podemos pasar cerca del fuego sin sufrir algún tipo de consecuencia. Eso es imposible. ¿Y cuál es el antídoto? Mantente alejada. Aquí no valen años en la fe ni mucho conocimiento bíblico. La única táctica segura es la de José. Sal corriendo, no te acerques, no te expongas. Estas cosas ni aún se nombren, dijo Pablo. Y unos versículos más adelante nos dice que es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, en el versículo 12. Pero Pablo menciona también las palabras deshonestas, y esta expresión era usada en aquellos días para referirse a un lenguaje vergonzoso, obsceno, indecente. Incluye todo tipo de cosa que debería avergonzar a un verdadero hijo de Dios. Luego Pablo menciona las necedades, que serían palabras desatinadas. Y esa palabra abarca toda conversación ociosa que no conduce a nada. Podemos traducirla literalmente: hablar sandeces. MacArthur la define como el tipo de conversación que solo satisface a una persona intelectualmente deficiente. El problema es que muchas veces conduce a comentarios que de una forma u otra alimentarán la carnalidad o minan la reputación de otros. Y finalmente Pablo menciona las truanerías. La Biblia de las Américas la traduce como groserías y en la Nueva Versión Internacional como chistes groseros. Le podríamos llamar palabras descaradas. Literalmente significa algo que cambia fácilmente, versatilidad. Hace referencia a una persona ingeniosa y vivaz, pero cuando se usaba en tono negativo, como es el caso aquí, se refiere a esa clase de ser que fácilmente puede traer en medio de cualquier conversación, por más seria que sea, un chiste vulgar o subido de tono. Ahora debemos recalcar que Pablo no dice que no poseas un buen sentido del humor, pero hay ciertas cosas, querida oyente, con las cuales los cristianos no deben nunca bromear.
No es necesario ser un indecente y un grosero para tener algo con lo cual reírnos. Ese tipo de hablar es pecaminoso y no es consecuente con nuestra profesión de fe. Por eso, Pablo recalca una vez más que estas cosas no convienen. Esas palabras no se quedan en meras palabras, sino que contaminan el corazón, corrompen el alma y endurecen la conciencia. Pero también existen las palabras destructivas. Las palabras corrompidas incluyen también expresiones verbales producidas por la amargura del corazón. Noten lo que Pablo sigue diciendo en este pasaje a los Efesios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esto lo podrás encontrar en Efesios 4:31. Pablo conecta la amargura con el lenguaje ofensivo. Cuando dejamos que la amargura nos controle, difícilmente podremos controlar la lengua. Un reconocido predicador dice: el enojo no resuelto produce grietas que el diablo aprovecha para introducir en nosotros sus insinuaciones pecaminosas, ya sea herir al otro con nuestras palabras o encargarnos de que otros se enteren de lo que han hecho. Y entonces, ¿cuál es el antídoto? Habla con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto lo podrás encontrar en Colosenses 4, versículo 6. Perder los estribos, querida amiga, es una muestra de debilidad y no de fortaleza. Pregúntate, antes de hablar, ¿lo que digo edifica, corrige, hace bien o hiere y produce efectos nocivos? Llénate de gracia al hablar y serás más sabia al comunicar. Sé amable. El método de Dios siempre es el mejor. Pureza al hablar. Pero también para lucir la corona de gracia debemos incorporar pureza al actuar. En Proverbios 6, versículos 27 al 29, dice así el sabio Salomón: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? En la Biblia, el término fornicación, que proviene del griego porneia, designa todas las clases de relaciones sexuales ilícitas, es decir, las que tienen lugar fuera del marco. Al hablar de inmoralidad sexual, la Biblia no solo menciona la fornicación, sino también la inmundicia y la conducta relajada o descarada, en 2 Corintios 12, versículo 21. De modo que existen varios tipos de contacto físico íntimo que ofenden a Dios cuando se llevan a cabo fuera del matrimonio, incluso si no se llega al acto sexual propiamente dicho. La postura de la Biblia es que el contacto físico íntimo es exclusivamente para los matrimonios. Uno de los pecados que más daño emocional, espiritual y físico hace al hombre como a la mujer es la práctica de la fornicación y el adulterio, donde sus efectos se ven posteriormente manifestados. Afecta las emociones produciendo culpabilidad. El sexo es sano y puro, y vivir mejor es vivir bajo principios. ¿Y cuál es el antídoto entonces? En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18, se nos aconseja: huyan de la fornicación. Esto quiere decir que hemos de mantenernos lo más lejos posible de cualquier cosa que pueda hacernos cometer inmoralidad, como dice también en Proverbios 22:3. Quizás, querida oyente, hoy estás sufriendo consecuencias de falta de pureza en tu vida. Consecuencias que hieren, que imprimen amargura en tus relaciones, que dejaron un arsenal de dudas y problemas por no haberte renovado, por no haberte alejado del mal, por no haber hablado con gracia, por no haber huido a tiempo. Pero el Señor hoy quiere adornarte de gracia, añadiendo el diamante de la pureza a tu collar. Él se acerca para perdonarte, abrazarte, restaurarte nuevamente. Solo dile:
Perdóname, Señor. Sé que tu sangre pagó el alto precio por mi pecado. Entra a mi vida y manténla pura por tu gracia. Si haces esta oración, su pureza te adornará para que tengas una belleza sin igual. Que así sea. Amén. Y de esta manera nos despedimos de esta audición. Y te queremos invitar, como siempre lo hacemos, a que puedas seguirnos a través de nuestra fanpage A Tus Pies en Facebook, poniendo me gusta. Y si no podés escucharnos a través de la frecuencia de nuestra FM 105.7 Radio de la Fe, podrás descargar en tu teléfono celular la app de Radio de la Fe, y donde quiera que te encuentres, ya sea en otra provincia o en otro país, podrás estar en contacto con nosotras escuchando nuestros programas. También a través de internet en www.radiodelafe.com. Deseamos una vez más que Dios haya hablado a tu vida a través de esta audición, y te esperamos en nuestra próxima audición. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste